Buenas noches, soy Eder Herrera y les presentaré el informe de la firma Corrupción Cero sobre el caso Lavallato Odebrecht. Analizado desde una perspectiva filosófica jurídica para comprender la relación entre moral, política y derecho y proponer soluciones frente a la corrupción en el Perú. La firma Corrupción Cero, con más de 30 años de experiencia en derecho penal y constitucional, se especializa en ética y derecho penal económico y es un referente en la lucha contra la corrupción, promoviendo justicia, transparencia y buenas prácticas tanto en instituciones públicas como privadas, con especial atención a casos como por ejemplo Lavajato Odebrecht. El contexto del caso es que el caso fue un escándalo de corrupción transnacional en Perú, donde la constructora brasileña Odebrecht pagó más de 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios para obtener contratos de megaproyectos y financiar campañas presidenciales como de Toledo, García, Humala y Kuczynski. Esta corrupción debilitó la confianza pública y afectó la eficiencia del Estado, evidenciando la fragilidad de las instituciones democráticas y generando investigaciones judiciales contra altos funcionarios y expresidentes. Respecto al análisis filosófico, empezaremos hablando de Sócrates, y es que él en sus diálogos, especialmente Critón, nos habla sobre la relación entre el ciudadano y las leyes de la ciudad. Argumenta que, aunque las leyes deben garantizar el orden, su legitimidad depende de si se alinean con la justicia. Sócrates plantea que, si una ley es injusta, el ciudadano tiene el deber moral de no obedecerla, incluso si esto implica desobedecer la autoridad establecida. En el caso de Odebrecht, los sobornos a funcionarios violaron tanto la ley como la justicia. Desde la perspectiva de Sócrates, la corrupción no solo es un delito legal, sino la injusticia que desestabiliza el orden moral, y la respuesta judicial debe ser también un acto moral para restaurar la justicia. Así, el caso de Odebrecht no solo exige un castigo legal, sino una acción moral para restaurar el orden ético y político del país, recordándonos que no basta con castigar a los culpables, sino que también debemos cuestionar un sistema que permite que estos actos se repitan. Ahora, Platón, en la República, analiza las formas de gobierno y advierte que la democracia, aunque está basada en libertad y en la igualdad, puede degenerar en corrupción si los gobernantes se dejan guiar por intereses privados de la multitud en lugar de buscar, pues, el bien común. Para Platón, el gobernante ideal es el filósofo rey, aquel que posee el conocimiento de la idea del bien y cuya gobernanza está orientada ¿hacia qué? Hacia la justicia. El caso de Odebrecht demuestra este riesgo, ya que los gobernantes y funcionarios peruanos se dejaron llevar por intereses privados, aceptando sobornos y favoreciendo a Odebrecht a cambio de financiación de sus campañas. Esta degeneración de la democracia llevó a la concentración del poder en manos de unos pocos, favoreciendo sus propios intereses, tal como Platón predijo en su teoría. La democracia peruana, según Platón, pasó de ser un gobierno legítimo a una oligarquía, donde los intereses económicos se impusieron sobre el bien común. Además, afirma que los gobernantes deben ser virtuosos y conocer el bien. La corrupción del Perú muestra la ausencia de estos líderes, provocando ¿qué cosa? La pérdida de la confianza en las instituciones. Ahora bien, Aristóteles, en su Ética a Nicomano, define la justicia como la virtud política por excelencia, la cual debe guiar las acciones ¿hacia dónde? Hacia el bien común. Él distingue dos tipos de justicia. La distributiva, que regula el reparto de bienes de manera proporcional a las necesidades y méritos de los ciudadanos. Y la correctiva, que busca restaurar el equilibrio cuando se ha producido un daño o un desequilibrio. En el caso de Odebrecht, la corrupción violó la justicia distributiva al desviar recursos públicos hacia unos pocos, y la justicia correctiva falló debido a la falta de sanciones efectivas para los responsables, que permiten que el desequilibrio y el daño persistan. También habla de prudencia, la capacidad de decidir lo justo en cada situación. En Perú los gobernantes carecieron de esta prudencia al actuar por intereses personales, convirtiendo la corrupción en un problema político que amenaza el orden y la estabilidad social. Por otro lado, Hooks, Lux y Rousseau ayudan a entender cómo la corrupción debilita la legitimidad del Estado. Hooks señala que el Estado debe garantizar la paz y proteger a quienes, a los ciudadanos, y si no lo hace, pierde autoridad y el contrato social se fractura. Por su parte, Luke
sostiene que el Estado existe para proteger los derechos naturales, por ejemplo, la vida, la libertad y la propiedad, y la corrupción que los vulnera justifica la resistencia o destitución de los gobernantes. Rousseau también afirma que el Estado es legítimo solo si refleja la voluntad general. Cuando los intereses privados prevalecen sobre el bien común, el pacto social se rompe y el Estado pierde legitimidad. En el caso de Odebrecht, en Perú, la corrupción afectó directamente estas bases. Los sobornos y financiamiento ilícitos de campañas políticas debilitó las instituciones tal como lo indica Hooks, desvió recursos públicos violando derechos a los ciudadanos, como lo dice Luke, y priorizó los intereses de una élite sobre el bienestar colectivo, traicionando la voluntad general, como dice Rousseau. Y esto muestra cómo la corrupción no solo es un acto ilegal, sino también es un ataque al contrato social que amenaza, ¿qué cosa? La estabilidad y la legitimidad del Estado. ¿Sí? Y bueno, Kant nos dice que la moralidad de una acción no depende de sus consecuencias, sino de las intenciones detrás de ellas, y establece el imperativo categórico. Debemos actuar de tal forma que nuestra acción nos pueda convertir en una ley universal. En el caso de la corrupción de Odebrecht, si todos los funcionarios adaptaran la corrupción como norma, se destruiría el orden social, ya que la confianza pública y la justicia serían irreparables. Kant subraya también que los gobernantes deben actuar según principios universales de moralidad, buscando el bien común. En Perú, los líderes involucrados en el caso violaron este principio, actuando en beneficio de unos pocos y poniendo en peligro, ¿qué cosa? La justicia social. Como conclusión, tenemos que el caso Odebrecht mostró cómo el Estado fue capturado por intereses privados afectando la institucionalidad y el contrato social. Se violaron principios de justicia, según Sócrates, Platón y Aristóteles, lo que provocó un desorden moral y político. Además, a pesar de las normas de anticorrupción, la mala aplicación de las leyes permitió que la corrupción fuera normalizada. Desde la perspectiva kantiana, la corrupción no puede ser universalizada sin destruir la confianza social. Como tercera conclusión, tenemos que la corrupción debilitó la legalidad y la legitimidad del Estado. Siguiendo a Hooks, Locke y Rousseau, cuando el gobierno no cumple su función, el contrato social se rompe, perdiendo legitimidad y causando una crisis política. Y por último, y no menos importante, la ausencia de gobernantes virtuosos, como señala Platón y Aristóteles, es una de las principales causas de la crisis. La lucha contra la corrupción requiere un enfoque educativo y moral, además de legal, por supuesto. Y como propuesta de solución tenemos pues la reforma institucional y fortalecimiento del sistema judicial para poder garantizar que los tribunales actúen con equidad y con moralidad, tal como lo defendían Sócrates y Platón. Así también la ética y formación cívica para funcionarios y ciudadanos, en línea con las enseñanzas de Aristóteles sobre la virtud y la prudencia. Como punto 3, la transparencia y control ciudadano, siguiendo los principios de Platón y Kant, para evitar que los gobernantes actúen en beneficio propio. Como cuarto punto, tenemos la responsabilidad política y sanciones ejemplares, conforme a la justicia correctiva de Aristóteles y la perspectiva de Hooks sobre el mantenimiento de ¿qué? Del orden. Y por último, y no menos importante, el fomento de un liderazgo virtuoso, siguiendo las filosofías de Platón y Aristóteles para que los gobernantes sean sabios y justos. Muchas gracias por su atención y que tengan un excelente día.